tenemos desde North Carolina al hermano Oscar que nos llama. Bienvenido, hermano Oscar. Nos da tanto gusto y alegría que nos esté escuchando desde North Carolina. Y adelante con su pregunta, hermano. Sí, pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Precisamente mi pregunta es esta. En la profecía de las 70 semanas de Daniel, precisamente el capítulo 9, se nos da a conocer la llegada de Jesús como el Mesías. Amén. Precisamente nos señala la fecha del bautismo de Jesús en el año 27 de nuestra era. Amén. Y precisamente quiero llevarlo al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, verso 23, donde nos explica de que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, si la profecía marcaba que Jesús iba a llegar y iba a ser bautizado en el año 27, Jesús no tenía 27 años cuando fue bautizado, tenía más, que también he escuchado. No tengo mayor información de cómo muchos toman argumentos en decir que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. Entonces, esta es mi pregunta, si Jesús precisamente tenía 27 años cuando fue bautizado o tenía 30. Gracias, hermano Oscar. Gracias. Es una pregunta que muchos se hacen y la palabra de Dios no se contradice, la profecía es exacta. Como usted ha mencionado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3 y en el versículo 23, dice que Jesús mismo, al ser bautizado y al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Esto viene cumpliendo otra profecía. Cristo viene a desempeñar su ministerio público, tomando el lugar o cumpliendo la profecía de todo aquel que era dedicado al Señor. Y en el sacerdocio del Antiguo Testamento, al cumplir los 30 años, el varón se presentaba al templo para servir al Señor. Cristo cumplió eso exactamente. En el momento en que Él cumplió los 30 años, se pasó, o sea, en el momento de cumplir los 30 años, Él fue para ser bautizado en el Jordán e iniciar su ministerio público. Entonces, la pregunta básicamente es, bueno, si eso sucedió en el año 27, ¿por qué entonces se dice que Jesús tenía 30 años? Esto se debe, hermano, a la manera de computar o de contar el tiempo. En la antigüedad no había un sistema de computar el tiempo así como nosotros, que decimos que estamos en el año 2017 de la era cristiana. Quien dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo fue Dionisio el Exiguo, alrededor del año 600 después de Cristo. Y cuando él hizo el cómputo, él cometió un error al sumar los años y puso el año 1 de la era cristiana como correspondiendo al nacimiento de Cristo. Hoy en día, con más información histórica y arqueológica, usted puede buscar cualquier enciclopedia o cualquier comentario bíblico y le va a decir que realmente Cristo no nació en el año 1 de nuestra manera de computar el tiempo, sino que Él nació entre el año 3 al 4 antes de Cristo. ¿Por qué digo del 3 al 4? Porque en aquella época también los años no coincidían con los nuestros. Nuestros años nosotros los contamos de enero a enero. En aquella época los años se contaban de Abib, o sea, del mes de abril hasta abril en el calendario hebreo, y en el calendario civil se contaban de septiembre a septiembre. Los romanos lo contaban de septiembre a septiembre, los judíos lo contaban de abril a abril a los años. Entonces, el año
va desde el año 4 hasta el año 3 antes de Cristo, o sea, desde abril del año 4 hasta abril del año 3, y así de abril del año 3 al abril del año 2 sería el año 2 antes de Cristo, y luego de abril del año 2 al abril del año 1 sería el año 1 antes de Cristo, y así sucesivamente. Este error de cómputo hoy en día se sabe que realmente fue así, y que Cristo no nació en lo que se le puso como el año 1 de Cristo o de la era cristiana. Eso usted lo puede buscar en cualquier artículo de cronología bíblica, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista, en el tomo número 5, el artículo de cronología bíblica, va a encontrar que realmente todos los cronólogos hoy están de acuerdo en que Cristo no nació en el año 1, sino que realmente nació en el año 3 al 4 antes de Cristo. Y si vamos a ser exactos, al cumplir los 30 años, la profecía de las 70 semanas también es muy exacta. Al final de las 69 semanas sería ungido el Mesías, y luego en la última semana, a la mitad de la semana, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana número 70 de la profecía de las 70 semanas nos marca la muerte de Cristo a la mitad de esa semana de años, y esa semana de años pues termina a la mitad de esos 7 años desde el bautismo de Cristo. Se cuentan 3 años y medio para su muerte, que fue lo que duró su ministerio público. Nosotros sabemos que la muerte de Cristo fue en un día de Pascua, en el mes de abril. Si usted cuenta hacia atrás 3 años y medio, le va a dar, contando ahora hacia atrás, le va a dar en el mes de octubre para el bautismo de Cristo. Y no es casualidad, porque los 2300 días también terminan en octubre y comienzan en el mes de octubre con el decreto de edificar y restaurar Jerusalén. Va de octubre a octubre a octubre la profecía. Así que Cristo fue bautizado en octubre. Esto es una prueba también de que Él no nació en diciembre, como dice la tradición, que el nacimiento de Cristo es el 25 de diciembre. Esa era una fiesta pagana que se celebraba en honor del nacimiento del dios Sol. Y en el siglo IV después de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia católica, transfirió la fecha del nacimiento del Sol para hacerlo la fecha del nacimiento de Jesucristo. Obviamente Cristo no nació en diciembre, porque pues los pastores estaban cuidando las ovejitas, el rebaño afuera en el campo, y eso no se puede hacer en Belén en pleno invierno porque hay nieve, hay hielo y hace mucho frío. Así que sí, la profecía es exacta, y esto lo podemos comprobar históricamente, cronológicamente. La fecha del bautismo de Cristo también nos la da el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 3 y en el versículo 1 nos da la manera cómo se computaba el tiempo en aquella época. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Hoy en día nosotros contamos los años seguidos, ¿verdad? Pero en aquella época los años se contaban por los años de reinado de los reyes o de los emperadores. El 15º año del imperio de Tiberio César. Y luego que moría Tiberio César, se seguía con el próximo emperador. Si una persona quería sacar una cuenta, pues tenía que ir sumando todos los años de reinado de los emperadores. Es como si yo le dijese, hermano Pedro, que, bueno, usted nació en la época, y no sé su fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero que usted nació en la época del gobierno del presidente Nixon, ¿ok? En el segundo año de la presidencia de Nixon. ¿Cómo yo puedo sacar su cuenta? Pues contando todos los años de los presidentes. Así se hacía en aquella época. Y cuando se hizo ese cómputo, se cometió un error en el cómputo. Se establecieron los años en forma corrida. Cuando este error
vino a ser descubierto siglos más tarde, ya los años se habían contado por siglos de esa manera y los eventos estaban situados de acuerdo a nuestra manera de contar hoy en día. Así que en cortitas palabras podemos decirles que realmente Cristo nació en el mes de octubre del año 4 antes de Cristo. Y eso contando 30 años después nos da a octubre del año 27. Y nuevamente, si usted cuenta 3 años y medio más tarde, nos da al mes de abril del año 31 para su muerte. La profecía es exacta y la palabra de Dios no se contradice.